Para mí es una bendición y un placer estar aquí con ustedes. Y antes de empezar con el mensaje, quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Todas las escrituras que estaré usando hoy desde la Nueva Versión Internacional. Esta escritura es muy importante para mí y lo ha sido a través de mi vida. Filipenses 2:12 dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Dice la palabra clave aquí, las palabras clave son temor y temblor. La razón que les estoy mencionando esto, porque todo el tiempo que he seguido a través de mi vida, que lo que haga uno, y más cuando predica uno la palabra del Señor, lo tiene que hacer con temor y temblor. Es un gran privilegio predicar la palabra del Señor, pero también es una gran responsabilidad. Se los digo ¿por qué? Porque depende mucho de las palabras que uno prefiera decir o usar, de la manera que uno va a guiar a alguna persona a salvación o a perdición. Y usted dice, ¿cómo un pastor va a guiar a alguien a perdición? Si uno enseña cosas equivocadas, eso es lo que puede uno hacer. Por lo tanto, en este momento yo estoy ante el Señor primeramente y ante ustedes precisamente con este sentimiento de temor y temblor y de responsabilidad ante Dios primeramente y ante ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Después de la caída. Y este mensaje está basado en parte en una canción que escuché hace tiempo, un canto muy hermoso por una persona que era muy innovativa. Su nombre es Funky, y quiero que vean este video y enseguida de ello voy a continuar con el mensaje de este día. Voy a pedir que... Después de la caída, ¿quién es el que queda sin intención de humillar yo? Después de resbalar, ¿quién es el que se esmera velando tu caminar yo? Después de tropezar, ¿quién es el que no huye quedándose en las fiestas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz? Después de la caída, ¿quién es el que viene en momentos de sollozar yo? Después de recaer, dime quién se mantiene con anhelos de consolar yo. Después de equivocarse, ¿quién es el que entiende cuando descubres que en verdad nadie comprende? ¿Quién usa tu pasado para condenar? Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la tierra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Siento cuando me persiguen que solo me afligen cada día más, y no entiendo qué es lo que reciben, por más que castiguen no comprenderás. Y lamento tanta decadencia en esa paciencia que hay que demostrar. No te miento, hablo con vivencia por las experiencias que he sufrido ya. Y presiento que lo que me espera es una trinchera para batallar contra viento y contra marea, en contra de las lenguas que quieren condenar. Y el tormento que me martiriza nunca tiene prisa para descansar. Mi sentimiento termina hecho trizas, escombros y cenizas, difícil de aguantar, pero después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar,
que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Si vamos a la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando allí su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Esta escritura se encuentra en Primera de Corintios 10:12, dice: por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Como le mencioné, todas las escrituras de hoy que presento están en la versión en la nueva versión internacional. En estos días en el Facebook encontré una publicación de una hermana que conocí hace años. Tenía la fotografía de una ovejita y decía: a veces la oveja perdida no regresa por miedo al rechazo de las 99. De verdad me tocó. ¿Cuántas veces sucede eso? Aquella persona que por alguna razón se alejó de la iglesia o está pasando por un tiempo difícil de tentación, de prueba, siente el deseo de venir nuevamente a buscar al Señor, de estar dentro de la congregación, pero a veces como cristianos o como hermanos en la fe no somos tan sensibles a eso. Y luego vienen las preguntas que a lo mejor debieran de esperar, en lugar de darle una cálida bienvenida y darle palabras de apoyo. La cosa es esta: la escritura dice: por tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La cosa es que a veces pensamos: si me va a suceder a mí, ¿verdad? ¿Me va a suceder? Estamos en la carne, estamos en este mundo, seguimos en este mundo lleno por cuestión del pecado, de maldad, de situaciones difíciles, de tentaciones, de lucha y de pecado en general por causa de Satanás. Por eso más bien la pregunta en realidad si me va a suceder es: ¿y si me va a suceder, cuándo me va a suceder? ¿Por qué? Porque nos dice aquí claramente la palabra del Señor que ninguno está firme. Estamos nosotros aquí y del único que dependemos es el Señor para seguir adelante y seguir firmes. Pero en cualquier momento puede haber una situación en la cual podamos fallar, podamos sentirnos en una u otra forma que tal vez no necesitamos de Dios, sentirnos de una o de otra forma que a lo mejor lo que hay afuera es más interesante, sentirnos de una o de otra forma que tal vez yo sé más que Dios. Esas son las situaciones que vienen a llevarnos a una caída. Y sucede.
Y sucede, después de que hemos caído, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es la situación? Me viene a la mente cuando, por ejemplo, los boxeadores están en una batalla, están peleando, pasa un round, pasa el segundo round, y hay algunos que aguantan más y duran más, pero a final de cuentas uno de ellos va a caer. Cuando el perdedor cae, ¿qué es lo que hace el árbitro inmediatamente? Detener al otro. ¿Saben por qué? Porque si no lo detiene, aún ahí tirado, lo va a seguir lastimando. ¿Saben qué? Ese es Satanás. El que aún estando caídos va a venir a patearnos, va a venir a azotarnos, va a venir a destruirnos lo más que pueda. Cuando venimos y llegamos a ese punto de la caída, tenemos que escoger a quién vamos a hacer caso. ¿A aquel que me desvió a este punto o al que está listo para levantarme y restaurarme? Y todos tenemos que hacer esa decisión cuando estemos ahí. Tarde o temprano la vamos a tener que hacer. Porque esas son las pruebas de fuego que vienen a cristalizar nuestra alma. Cuando venimos a confirmar si verdaderamente somos hijos de Dios o no. No porque no lo hayamos sido, sino porque en ese momento determinamos qué va a ser enseguida. Tenemos que escoger. Y si escogemos al diablo, él es el enemigo más despiadado que podemos encontrar. Y aunque te diga ser tu amigo, nunca lo va a hacer. Él lo que quiere verte es totalmente destruido. Pero en cambio Jesucristo viene a levantarnos y a restaurarnos, porque Él es al único que le importas. Él es al único que le interesa tu bienestar. Él es al único que le interesa que tú seas vencedor. Pero esto solamente es con su ayuda. Solamente el Señor tiene ese deseo cuando nosotros estamos en ese momento de caída. Tengo algunos ejemplos acerca de caídas. Y la primera, ya saben cuál, ya se imaginan cuál ha de ser, ¿verdad? La primera. ¿Cuál fue la primera caída? Adán y Eva. Nos dice la palabra del Señor, no voy a leer toda la escritura completa, nomás les voy a pedir que tengan los versículos Génesis 3, 9 al 10. Pero para que tengamos el contexto de lo que es, sabemos la historia de que Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. Dios les permitió comer de todo fruto de los árboles de ahí del huerto del Edén, con excepción de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como era de esperarse, ellos terminaron desobedeciendo, hostigados por alguien. ¿Quién? Satanás. Vino a hostigarlos y a engañarlos, porque le dijo, mira, lo que te dijo Dios no es cierto. Él dice que vas a morir, pero no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que ya cuando comas de esto vas a conocer del bien y del mal. Y efectivamente el humano, Adán y Eva, conocieron el bien y el mal, pero ahora conocieron el mal porque ya lo habían cometido. Esa fue la experiencia del mal que tuvieron ellos. Nos dice la palabra del Señor ahí a partir del versículo 9 al 10, dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contesté: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Lo primero que viene como consecuencia de nuestra falla y de nuestra caída es el sentirnos avergonzados. Es de sentirnos que no somos dignos, y efectivamente no somos dignos. Desde el principio no éramos dignos. ¿Por qué? Si hemos sido dignos es a través de Jesucristo. Me da tanta tristeza que muchas veces en las iglesias tenemos ese aire de supremacía. Oh, yo ya vengo a la iglesia, yo cumplo. ¿Y qué de eso es nuestro? ¿A quién se lo debemos? Más tristeza me da ver pastores que sienten que no pisan el suelo. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante el Señor el día del juicio. El día del juicio, si alguien va a ser más condenado en algún momento, van a ser los que éramos pastores, porque tenemos más responsabilidad. Pero aquí lo importante que les quiero mencionar es que contestó Adán. Cuando le dijo Dios, ¿dónde estás? Él contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Esa fue una consecuencia de su caída, esa fue consecuencia de su desobediencia, que se vio desnudo, cosa que no había visto antes, ¿verdad?
Lo más importante cuando uno ha caído es el estar listo para los siguientes pasos. Y no sé, yo no he escuchado ninguna predicación antes de este tipo, pero ¿cuáles son los pasos después de una caída? ¿Cuáles son los pasos? ¿Verdad? Tenemos procedimientos para diferentes cosas. ¿Cuáles son los pasos para cuando yo he caído y para ser restaurado? El primer paso es este. Nos dice aquí que Dios andaba y habló a Adán y Eva. Él se había escondido, pero respondió. ¿Por qué respondió? ¿Por qué Adán respondió? ¿A quién respondió? A Dios. ¿Y por qué le respondió? Porque puso atención a la voz de Dios. Esto es lo primero, poner atención a la voz de Dios. Déjeme decirle, cuando una persona está caída no es fácil. Hay mucha confusión. Hay muchos pensamientos que corren dentro de la persona. Y dentro de esos pensamientos y dentro de esa confusión viene la voz de Dios hablándole y diciéndole: hijo mío, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero nosotros tenemos que ser sabios para escuchar esa voz de Dios. Ahí, cuando Adán le habló Dios, él inmediatamente contestó y dijo: Señor, aquí estoy, pero me dio pena porque estoy desnudo. Sabe que tristemente muchas personas, cuando han caído, lo más importante para ellos no es restaurarse, sino deshacerse de las consecuencias. Cuando nosotros caemos en alguna forma, hay consecuencias físicas que nos van a afectar. A una vez una persona se me acercó: ay, pastor, quiero que ore por mí. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que un muchacho que me caía mal en el trabajo, se me hizo fácil y le aventé el vehículo encima y ahora me están acusando de intento de asesinato y ore por mí para que no me lleven a la cárcel. Yo me quedé pensando: ok, y cometiste algo grave. Sí fue intento de asesinato, ¿verdad? Pero lo que estás orando no es que Dios te perdone por eso, sino nomás que no vayas a la cárcel. Las consecuencias. Muchas veces nomás queremos librarnos de las consecuencias de lo que nos causó la caída, pero eso a veces no es posible. Algunas veces Dios te lo va a conceder, pero es muy poco. Por lo general, lo más importante es nuestra alma. Una de las cosas que también quiero que sepan hoy en este momento es que cuando nosotros hemos caído, Dios tiene un plan para restaurarnos. Dios tiene un plan para restaurarnos. Después de que Adán y Eva pecaron y desde luego fueron echados del huerto del Edén, ya no pudieron regresar. ¿Eso quiere decir que no fueron restaurados? No. El primer paso de restauración que hizo Dios es hacerles vestidos, cubrir su vergüenza. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo es que todas nuestras vergüenzas son cubiertas por Él. Nuestras vergüenzas por causa de nuestras fallas fueron limpiadas a través de la cruz de Jesucristo, porque ahí Él se hizo vergüenza por nuestras vergüenzas. Y el primer paso de restauración fue cubrir su vergüenza, cubrir sus cuerpos. Tenemos que estar listos a escuchar el plan de restauración que Dios tiene para nosotros, porque el plan de restauración no es el mismo para cada uno de nosotros, es diferente para cada quien. Ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo, pero tenemos que estar listos para ir a través de ese proceso que Dios nos quiere llevar para esa restauración. Hoy quiero mencionarles otro ejemplo de otra caída. Otro ejemplo de una caída es Pedro. ¿Cuántos no recordamos la historia de Pedro? Cuando él se encontraba y que Jesús había sido hecho prisionero y él estaba con el resto de la gente afuera en el patio y que de repente vinieron a preguntar: oye, se me hace que tú eres uno de los que andaban con Jesús. No una, no dos, 3 veces. Y las 3 veces él respondió: yo ni lo conozco, yo no sé quién es. Y nos dice que la última vez que respondió hasta se puso a hablar en una manera indecente para que le creyeran que no era así. Y después de que él había hecho esto, cantó el gallo. Porque Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 3 veces tú me negarás. Mateo 26:75. Nueva versión internacional. Dice: y Pedro lloró amargamente
Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. ¿Verdad? Dice que lloró amargamente. Aquí, ¿cuáles fueron las consecuencias de que Pedro negara a Jesús? Las consecuencias no fueron tantos para otra persona, fueron para sí mismo. Que lo que él había dicho que él creía, que lo que él había hecho por los últimos 3 años había sido vano. Todo eso es lo que él había implicado con esas respuestas. Pero después de haberlo hecho y de darse cuenta de lo que había cometido, nos dice que fue y que lloró amargamente. Una de las cosas muy importantes para que haya restauración tiene que ser el arrepentimiento. Genuino arrepentimiento. Y les voy a decir, hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. A eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Pedro ya había pasado mucho tiempo con Jesucristo. Había visto los milagros que él había hecho. Había escuchado las palabras que él había dicho, tanto en privado como en las multitudes. Saben que admiro a Jesucristo, era un gran maestro. Saben que oímos cuando predicaba a las multitudes, pero cuando pasaba tiempo con sus 12, ¿saben qué era lo que se la pasaba haciendo? Pues enseñándoles. Y después tenía otro grupito más chiquito de 3. ¿Y qué hacía cuando estaba con ellos? Enseñándoles. Ese fue todo el ministerio de Jesucristo, enseñándonos. Y dentro de ese grupo más pequeño se encontraba ¿quién? Pedro. Pedro, que había visto tantas cosas, en un momento se le hizo fácil negar a Jesús. Negar a Jesús, y al decir negar a Jesús, no estamos diciendo nada más negar a la persona o negar el nombre de Jesús, sino negar todo lo espiritual que había sido acumulado en él. Pero nos dice la palabra del Señor que él lloró amargamente, lloró con arrepentimiento. Con Pedro no podemos ver el plan de restauración inmediatamente, pero sí lo vemos tiempo después, cuando Jesús resucita y está con ellos durante la pesca. No sé cuántos recuerdan de esa historia. Que estaban los discípulos pescando y de repente a lo lejos vieron a Jesucristo, ya estaba amaneciendo. Los que saben de pesca saben que es más fácil pescar en la noche que en el día. Y entonces cuando vieron a Jesús a lo lejos no lo reconocieron, le dijeron: echen la red y van a pescar. Ay, Señor, pues ya es de día, ya van a ver los pescados, la sombra de la red, van a huir. Pero salieron los peces. Ya cuando llegaron a la playa y vieron que era Jesús, nos dice que Pedro estaba desnudo, inmediatamente se vistió. Cubrió su vergüenza nuevamente, ¿verdad? Cubrió su vergüenza. Pero allí en esa situación, al fuego, a las llamas de la hoguera, asando pescado, Jesús se le acerca y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, ya sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Las respuestas de Pedro ya no fueron las respuestas de antes, del Pedro de antes que negó a Jesucristo. Ahora él se estaba dando cuenta por qué Jesús le estaba preguntando 3 veces que si le amaba. Y ahí es donde empezó su restauración. Después de eso, Dios lo usó de una manera tan grande, predicando, haciendo milagros y comenzando la iglesia que ahora conocemos, la iglesia de Jesucristo. El plan de restauración para él fue confesión. Confesión. Confesar que verdaderamente amaba a Jesucristo. Y ahí vemos cómo Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Ahora voy a dar el tercer ejemplo que tengo. No es tan bonito que digamos. Es acerca de Judas. Judas también cayó. Judas también le falló a Jesús en una manera completamente diferente, y el resultado fue completamente diferente. Eso lo encontramos en Mateo 27, versículos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor en la versión, Nueva Versión Internacional: cuando Judas
el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Otra persona caída, pero que respondió de una forma completamente diferente. ¿Qué fue lo que hizo Judas cuando se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, que le había fallado a Jesús, que había caído? ¿Cuál fue su reacción? Devolver las monedas. Pero la falla en contra de quién había sido, no de los sacerdotes. ¿De quién? De Jesucristo mismo. Él no tuvo cara para ir con el Señor a escuchar la voz de Dios o permitir que Dios trabajara en él o le diera alguna confirmación de que él sí había sido restaurado. Él quiso solucionar las cosas fácilmente, deshacerse de las consecuencias, ¿verdad? Lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Si regreso las monedas, entonces ya no soy culpable, pero ¿qué? Sí era culpable. Y cuando les dijo, no, ¿qué les dijeron los sacerdotes? Pues eso es tu problema ahora. Efectivamente, ahora es tu problema. Si lo tienes que resolver, no es con nosotros. ¿Con quién era? Amén, con el Señor. Y nos dice que él sintió remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? A mí me gusta mucho ver las definiciones de las palabras. Eso nos ayuda mucho a entender. Remordimiento, inquietud, pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una acción mala. Eso es remordimiento. Dice inquietud. Pues lo hice. ¿Saben qué? Cuando uno pide, se va a disculpar con alguna persona, puede usar dos palabras. O perdóname o discúlpame. ¿Cuál es más poderosa? Perdón. ¿Por qué? Porque cuando decimos discúlpame, es que nosotros nada más hay arrepentimiento. Perdona, remordimiento. Pues es que me siento mal de que te lo hice. Pues, ay, discúlpame. Hay algo, para mí no es muy importante, a lo mejor para ti sí, pero... Pues, disculpa. ¿Qué es el arrepentimiento? De acuerdo al diccionario. Arrepentimiento, pesar, pesadumbre, remordimiento, atricción, contrición, aflicción, compunción, pena, dolor, abatimiento, agobio, penitencia, retracción, abjuración, rectificación, destituimiento, ¿verdad? Eso me sorprendió, que para la palabra remordimiento son unas cuantas palabras, pero para la palabra arrepentimiento tenemos bastantes palabras que nos los describe, ¿verdad? Y dentro de las más importantes es rectificación, ¿verdad? También la palabra arrepentimiento se usaba en cuanto a las pinturas, cuando los pintores hacían pinturas, todavía hacen, ¿verdad? Pero cuando decían arrepentimiento es una enmienda o corrección en la pintura. Dice enmienda o corrección que se advierte en la composición y dibujos de los cuadros y pinturas, ¿verdad? De tal manera que si alguien trata de corregir una pintura poniendo algo nuevamente encima para que ya no se vea aquello, ¿verdad? Es tratar de rectificar. Entonces aquí vemos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Después de que hemos caído, va a venir a nosotros uno de esos dos. Uno de esos dos. Pero de nosotros depende que quedemos en esa situación o que la mejoremos a que sea verdaderamente el arrepentimiento. También me gusta ver la etimología de las palabras. La palabra arrepentimiento viene del latín panietiere, que significa tener falta de algo, estar insatisfecho, con el prefijo re, que quiere decir hacer de nuevo, ¿verdad? Dice que se deriva del latín y que se determina acerca de la misma persona. Dice, es un verbo reflexivo,
que la acción se aplica sobre uno mismo. Eso es el arrepentimiento. De tal manera que cuando nosotros llegáramos a estar en esa situación de la caída, tenemos que recordar cuál es el proceso que Dios espera en nosotros, porque ¿saben qué? Si no lo sabemos, va a ser más difícil descubrirlo por nosotros solos y podemos cometer errores, ¿verdad? La palabra nos dice en primera de Juan 2:1, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Sea lo que sea, si en algún momento hemos caído, sabemos que incondicionalmente podemos venir a Jesús. Incondicionalmente. Como decía ese canto, Él no fue el que lanzó la piedra, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos una falla con una persona, nuestra tendencia es evitarla, ¿verdad que sí? Ay, es que le hice esto y pues ya mejor no quiero que me vean. ¿Por qué no queremos que nos vean? Porque a lo mejor nos reclaman. Pero ¿saben qué? Jesucristo, Él está ahí para nosotros sin reclamar, incondicionalmente, para levantarnos y para restaurarnos. Por eso es las palabras de este versículo de Juan: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno pecare, tenemos ante el Padre un intercesor, Jesucristo el justo. ¿Cuál es el plan entonces para después de una caída? Después de una caída, nuestro primer punto es escoger seguir a Dios. Porque ahí vamos a tener que tomar una decisión cuando estemos caídos. ¿Seguimos con Satanás que nos está pateando y pisoteando mientras estamos caídos? ¿O decidimos escuchar, venir ante Dios? Segundo, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, como Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Como Pedro escuchó la voz de Dios de Jesús cuando le había dicho que lo iba a negar, y entonces él se dio cuenta. Escuchar la voz de Dios. Después, dar lugar al genuino arrepentimiento, no remordimiento. Y las consecuencias, como les digo, mis hermanos, puede ser que Dios nos libre de ellas, puede ser que no. Pero lo más importante es que estemos bien con Dios, que nuestra salvación sea restaurada, que nuestra relación con Dios sea recobrada nuevamente. Y el último punto es seguir el plan de restauración que Dios tiene para ti. Como les digo, para esto sí no les puedo dar una lista de qué es lo que Dios va a hacer para restaurarle, porque es diferente para cada uno de nosotros. De la misma manera que fue diferente un plan de restauración para Adán y Eva, de la misma manera que fue un plan diferente para Pedro, de la misma manera que va a ser un plan diferente para Ariel o para cualquiera, cada uno de nosotros, Dios tiene un plan diferente de restauración que Él nos va a ir revelando poco a poco. Una cosa que dice el canto, que el Señor va a ir con nosotros a nuestro paso. Él no nos apresura. Él va a ir con nosotros de nuestra mano, ¿verdad? A nuestro paso. Para que nosotros vayamos siendo restaurados conforme vayamos sintiendo con su ayuda y con su guía. Hoy quiero orar, mis hermanos, con ustedes, no por otra cosa, sino que Dios esté con nosotros en cualquier momento que pudiéramos caer. Y que tengamos presente estos puntos para que Dios nos ayude a levantarnos nuevamente. Para que no seamos presa de Satanás, porque ustedes no saben cuántas personas después de haber caído son presas de Satanás y son destruidos completamente. Pero tenemos nosotros esa oportunidad de venir ante el Señor y que Él nos levante y nos restaure. Si alguien desea venir a orar acá al frente, bienvenido. Oremos. Padre Santo, en este momento te agradecemos la bendición que tú nos das de aprender de tu palabra, de seguir creciendo espiritualmente, de darnos cuenta, Señor, de que tú nos amas tanto, tanto que nosotros no lo merecemos, y saber, Señor, que tú también tienes una provisión para aún en el momento que pudiéramos haber caído. Señor, es algo que nosotros no deseamos, es algo que no deseamos que nos pase a nosotros, es algo que no nos deseamos que le pase a ninguno de nuestros hermanos amados.
pero sabemos que puede suceder. Y sabemos que cuando suceda necesitamos estar preparados y estar conscientes, Señor, de que tú nos amas incondicionalmente y que a pesar de cualquier cosa tú estás ahí para ayudarnos, para levantarnos y para restaurarnos. Hoy te pido, Señor, que tú nos guíes en este propósito, Señor. Que tú nos guíes, Señor, en esta meta. Que en cada momento que vivimos en nuestra vida nos acordemos, Señor, de que tú nos amas incondicionalmente. Y de que tú, Señor, en este momento, Señor, tú estás hablando a nuestros corazones en este aspecto. Y que, Señor, a través de tu palabra nos damos cuenta que somos más que vencedores. Pero no porque nosotros lo seamos, sino porque tú nos haces vencedores a través de Jesús, que vino a dar su vida por nosotros y a sufrir no solamente, Señor, la muerte, pero a sufrir nuestras vergüenzas, a sufrir nuestros dolores, a sufrir nuestras decepciones, a sufrir todo lo negativo que pasábamos, Señor, para que, Señor, podamos descansar y ser libres en ti. Así en este momento, Señor, yo te pido que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros en ese deseo. Que tú, Señor, nos bendigas, nos guíes, que tú nos levantes en victoria, Señor, aún en esos momentos tan dolorosos y difíciles como son la caída. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Y te agradecemos esa bendición, Señor, en el nombre de Jesús que murió por nosotros, y a Él sea dada la honra y gloria. Amén. Gloria a ti, Señor.